Bienvenidos al módulo 9 del curso de Identificación de peligros y evaluación de riesgos según la norma ISO 45001 en su versión 2018. En esta oportunidad les saluda el ingeniero Alex Cárdenas y vamos a revisar las novedades que nos trae la ISO 45001 para todo el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Uno de los puntos principales y el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Le saluda el ingeniero Alex Cárdenas, auditor, capacitador y consultor en sistemas de gestión de seguridad y salud. Vamos rápidamente al módulo de identificación de peligros. Como hemos podido ver, el requisito de identificación de peligros forma parte de la cláusula general 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Dentro de esta cláusula general del 6.1 hay un requisito específico que es el 6.1.2.1, que es todo el proceso de identificación de peligros. Para ir descremando este requisito, considero importante revisar con ustedes antes ciertas definiciones básicas que la ISO 45001 nos trae, a diferencia de la OSA 18001, para partir con las bases sólidas en los conceptos de peligro, riesgo y qué es lo que la norma nos dice con respecto a estos dos conceptos. Para la norma internacional, para este estándar, para los que han manejado, por ejemplo, OSA 18001, no sé si recordarán la definición de peligro. El OSA 18001 decía que el peligro era la fuente, situación o acto con potencial de causar lesiones o deterioro a la salud. Sin embargo, en la ISO 45001, si ustedes van al requisito o a la parte de las definiciones de peligro, lo dice de esta manera: fuente con potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Esto quiere decir de que simplifica el concepto en toda aquella situación que puede ocasionar el potencial de causar lesiones y deterioro a la salud. Fuente. Esto incluye acto, situación, comportamiento, condición. Lo incluye, lo agrupa solamente en un concepto: la fuente. En la ISO 31000, la norma de gestión de riesgo, se habla mucho de la fuente del riesgo, la causa raíz que causa justamente el efecto no deseado. Y la ISO 45001 adopta ese concepto bastante simple y lo agrupa básicamente en este concepto. Pero, ¿qué es lo que causa la lesión y deterioro de salud? ¿Cómo lo define la ISO 45001? También lo tiene el concepto en la norma, y es aquella situación que causa un efecto adverso en las condiciones, miren lo que dice, tanto física, mental o cognitiva de la persona. Inclusive el tema mental, si se ocasiona una situación de riesgo que afecta al tema mental del trabajador, es un tema a considerar dentro de este estándar internacional. Y es muy importante que lo podamos ver dentro del concepto de la ISO 45000, porque cuando vamos a hacer el análisis de riesgos vamos a aplicar estos conceptos. Y hemos visto que para la ISO 45001, la definición de riesgos para la seguridad y salud es la combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosas relacionadas con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro a la salud que pueden causar estos eventos o exposiciones. Tres conceptos importantes que debemos tener en cuenta. En términos prácticos, vamos a tener que manejar el concepto de peligro, el concepto de lesión y deterioro a la salud para este estándar internacional. Capaz ustedes lo conocen como consecuencia, ¿no? La consecuencia de que ocurra el evento peligroso puede generar una condición física, mental o cognitiva para la persona. Y el concepto de riesgos. Algo que he podido ver que en la ISO 45001, por ejemplo, no está como en la OSA 18001 el concepto de evaluación de riesgos. En la OSA 18001 sí había un concepto de evaluación de riesgos. En la ISO 45001 solamente nos trae el concepto de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos. Pero cuando vamos a analizar la norma lo vamos a entender mucho
mucha más profundidad. Entonces, quedando claro con estos conceptos, vamos a revisar el estándar internacional en el requisito 6.1. ¿Ok? Y antes de ir a esa revisión, es muy importante entender, porque he tenido consultas en la semana sobre si el comportamiento es considerado, Alex, como una fuente de peligro o una situación de peligro. Es muy importante para esto revisar también los anexos. Yo les comenté cuando se revisa cualquier estándar internacional, ahora con el anexo SL, cada estándar internacional viene con unos anexos. Y en el anexo, por ejemplo, en el anexo 6.1.2, nos dice, por ejemplo, los tipos de peligros que podríamos tener. Y está muy ligado al marco legal, al menos en el país. Por ejemplo, dice, los peligros pueden ser físicos. Cuando hablamos de peligros físicos, podríamos tener, por ejemplo, material particulado, polvo respirable, polvo inhalable, que, bueno, interactúa también con los peligros químicos en esa parte, ¿no? Temas de altas temperaturas. También nos dice la norma que los peligros podrían ser peligros químicos, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que hay ciertos compuestos químicos que son más peligrosos que otros. No es lo mismo inhalar, por ejemplo, vapores de ácido nítrico que inhalar, por ejemplo, vapores de alcohol isopropílico. Hay algunos que tienen un efecto totalmente nocivo para la salud e inclusive en minutos o en segundos puedes quedar muerto, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, gases críticos, ¿no? Como el metano, el monóxido de carbono, son peligros químicos que solamente estar unos minutos inhalando ese peligro podrían ocasionar la muerte del trabajador. ¿Cuántos accidentes ha habido, por ejemplo, en socavón en mina, ¿no? Por temas del monóxido, por temas del metano. Por eso ahí es muy importante cuando hacen la ventilación, ¿cierto? En la ISO 45001 también nos hablan de los peligros biológicos. Los peligros biológicos está asociado bastante a aquellos agentes que puedan causar situaciones inclusive de no solamente daños a la salud, sino también daños al tema de seguridad. Hoy por hoy en algunos países inclusive solicitan hacer monitoreos de agentes biológicos, temas de mohos, bacterias. Hay situaciones también que monitorean los agentes biológicos en los alimentos, ¿no? En los equipos de aire acondicionado, donde existe mayor posibilidad de que existen ácaros, por ejemplo. Entonces, es muy importante que estos peligros los conozcamos, nos involucremos también en poder analizar y estudiar diferentes tipos de peligros. Entonces, en la ISO 45000, en el anexo 6121, yo les sugeriría también revisarlo porque trae información súper potente. Otros peligros pueden ser, dicen la ISO 45001, los peligros psicosociales. Los peligros psicosociales es un factor de riesgos que está ingresando con mucha fuerza en esta norma internacional, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, situaciones de riesgos donde el trabajador está no solamente pensando en su trabajo, sino también pensando en temas familiares o situaciones que le puede estar afectando al tema mental. Eso se llama, cuando hacen los monitoreos psicosociales, por ejemplo, la doble presencia, ¿no? El factor psicosocial, por ejemplo, de autoestima, que tanto juega como un tema a favor o en contra de la seguridad y salud. Situaciones, por ejemplo, como la intimidación, el tema del bullying, el tema del acoso laboral, que lo vamos a ver ahora en la norma ISO 45001. Entonces, hoy por hoy, el tema de riesgos que tengan que ver con temas psicosociales está demostrado que puede afectar justamente a la seguridad y salud si es que nosotros no lo identificamos correctamente. Recuerdo mucho, por ejemplo, en una investigación de un accidente de trabajo, en el reporte de investigación de la auditoría no se llegó a descubrir cuál era el factor de riesgo que ocasionó el accidente. ¿Por qué? Era un conductor que estaba trasladando materiales de un lugar de la mina a un punto en una curva
daba la seguridad de que el conductor perdió el tema del volante, tuvo un riesgo capaz en la ruta, el vehículo estuvo en mal estado, todos supusieron de que por ahí estaba la causa raíz por la cual él se accidentó y se fue al barranco. Nadie se puso a pensar, por ejemplo, de que este conductor, minutos antes del accidente, había recibido una llamada telefónica de un familiar que justamente le había comunicado de que su esposa había fallecido. En ese momento, este señor pues se quedó frío y simplemente dejó de conducir o dejó de frenar y ocasionó el accidente. 48 horas antes del accidente comenzaron a investigar y llegaron a esa causa raíz. Entonces, hay peligros a veces que nosotros no lo identificamos o no lo vemos a ciencia cierta, pero debemos involucrarnos en que esos factores podrían inclusive identificarse. En la norma también habla de los peligros mecánicos, los locativos, los eléctricos, ¿no? Que tienen que ver ya con el lugar de trabajo. A veces observo equipos sin guardas de seguridad, ¿no? Sin protectores y que ocasionan lesiones o cortes o lesiones a la vista. Los equipos eléctricos, ¿no? Los peligros eléctricos habla la norma, ¿no? Así, entonces les recomiendo bastante revisar el anexo, el A6121, donde nos profundiza los posibles peligros que podríamos tener en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro lugar de trabajo. ¿Ok? Bueno, ahora sí, no les hago esperar más. Vamos a lo que nos dice la versión de la ISO 45001 con respecto a cómo debemos hacer el proceso de identificación de peligros. En esta primera parte vamos a revisar básicamente qué nos dice como obligación, como debes el estándar internacional. Y en una segunda parte, para los que ya tengan acceso al campus virtual privado, vamos a desarrollar casuísticas y ejemplos de aplicación con una metodología. Entonces, básicamente en esta primera parte vamos a revisar el requisito 6.1.2, que nos dice con respecto al tema de la identificación de los peligros. Primer punto, nos dice que la identificación de los peligros tiene que considerar, por ejemplo, el tema de cómo está organizado el tema del horario de trabajo. Y antes de ir a este punto, partiendo de lo inicial, esta versión 2018 nos dice que el proceso de identificación de peligros tiene que ser un proceso continuo y proactivo. Continuo y proactivo. ¿Cuántas veces hemos visto que se hace la identificación de los peligros y pasan 2 años, pasan 3 años y esa matriz de identificación de peligros o evaluación de riesgos o matriz hiper queda desactualizado, ¿no? Entonces, cuando las normas nos dicen la identificación tiene que ser un proceso continuo, quiere decir que en cualquier momento pueden agregarse nuevos peligros, pueden haber actividades nuevas, pueden existir actividades futuras planificadas y tenemos que anticiparnos a esa identificación. Cuando dice la norma proactiva, quiere decir que no hay que esperar necesariamente que ocurra un evento peligroso, un accidente de trabajo, para saber qué peligros ocasionaron ese evento. Tenemos que anticiparnos a esa identificación. Ok, entonces ahora nos dice el punto A. Los peligros que se identifiquen tienen que partir de cómo se organiza el trabajo, los factores psicosociales, incluyendo, dice, la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso e intimidación. También considerar el tema del liderazgo y la cultura de la organización. Muy potente este requisito porque la norma está entrando al tema de, por ejemplo, de horas de trabajo. A veces sucede, por ejemplo, que en empresas de transporte hacen manejar demasiadas horas de manejo continuo al conductor y ocurre el tema de la fatiga, ¿ok? Y como consecuencia ocurre el accidente. Hay organizaciones en donde es un estándar, por ejemplo, inclusive mucho más allá del marco legal, hay por tantas horas de manejo continuo, tienen sus horas de parada, sus horas de descanso, ¿ok? Inclusive no pueden estar en la conducción
más de cierta cantidad de días continuas, ¿no? Entonces la norma nos dice, cuando tú identifiques estos peligros, considera, por ejemplo, cómo está organizado el trabajo, cuál es la carga de trabajo, cuáles son las horas de trabajo, temas, por ejemplo, también de victimización y acoso, bullying e intimidación. Aquí está el tema psicosocial que les comentaba anteriormente. Un factor de riesgo, por ejemplo, de psicosocial de intimidación puede hacer que la actividad se realice con miedo. Y si la actividad lo realizo con miedo, estoy desconcentrado en mi área de trabajo y no solamente afecta al tema mental, sino podría ocasionar un accidente de trabajo. ¿Ok? Aquí entrarán a tallar también los médicos ocupacionales, los psicólogos que están especializados en el tema de seguridad y salud para descremar bien estos factores de riesgos. Entonces, en aquellos países donde ya es un requisito, por ejemplo, hacer monitoreos psicosociales, esto va a ayudar mucho al cumplimiento del requisito 6.2.a. ¿Ok? Otro punto importante es también evaluar el tema del liderazgo y la cultura de la organización, nos dice la norma. El punto B, el punto B es parecido a lo que decía la OSA 18001. Nos dice que cuando identifiques peligros no descuides, por ejemplo, las actividades no rutinarias. A veces solamente mapeamos los peligros de las actividades no rutinarias, perdón, y, por ejemplo, aquella actividad que se hace una vez por año, que básicamente viene un contratista e ingresa a limpiar, por ejemplo, el tanque séptico, a hacer una carga de o un mantenimiento de pozo a tierra. Esa actividad no rutinaria, que no necesariamente inclusive forma parte de nuestro core, la descuidamos y ahí ocurre el accidente. Tenemos que tener una identificación proactiva de estos peligros. Algunas organizaciones, por ejemplo, aplican el permiso de trabajo, el análisis de trabajo seguro, el análisis preliminar de riesgos, que son evaluaciones de identificación de peligros más prácticas de campos del día a día. ¿Ok? Entonces es importante que no descuidemos las actividades no rutinarias, entendiéndose como actividades no rutinarias aquellas que no necesariamente tienen una continuidad en el tiempo y se hacen una vez, dos veces al año, por ejemplo, actividades de mantenimiento. Otro tema en esta identificación de peligros para las actividades rutinarias y no rutinarias deben incluir, por ejemplo, temas de equipos, infraestructura, sustancias, condiciones físicas del lugar de trabajo, el diseño de los productos y servicios, la investigación, desarrollo, producción, montaje, construcción, prestación del servicio, mantenimiento y disposición. En otras palabras, el 612B nos está hablando del ciclo de vida del producto o el servicio. Cuando identifiquemos el peligro, parte inclusive desde la actividad del diseño conceptual de lo que yo voy a hacer en el área de trabajo, de cuando estoy ejecutando esa actividad, inclusive las actividades futuras que pretendo ejecutar. Desde ese concepto de ciclo de vida, tenemos que identificar hoy por hoy en la 45001 los peligros y los riesgos, los factores humanos, inclusive cómo se realiza el trabajo. Existe a veces formas de realizar el trabajo muy inseguras, ¿no? Por más que estén las condiciones de infraestructura de manera bien organizada, con tecnología de punta, a veces el comportamiento es inseguro. He tenido situaciones de contratistas, por ejemplo, que he auditado, que están haciendo mantenimiento de aire acondicionado, donde era una actividad con el uso de escaleras de tijera y en plena actividad usaban el celular, por ejemplo. Eso es cómo se realiza el trabajo y en cualquier momento iba a existir un accidente. ¿Ok? Entonces, muy importante, señores, estos puntos que nos dice la norma en el 612. También nos dice, y esto es nuevo también para el estándar internacional, que tenemos que considerar en la identificación de peligros los incidentes pasados. ¿Por qué la norma nos dice que hay que considerar los incidentes pasados? Es bastante sabio. Dice que si tú revisas el historial o el pasado, puedes analizar cómo mejorar en el presente para que en el futuro no exista accidentes de trabajo. Los incidentes pasados traen mucha información valiosa. Por ejemplo, esconden peligros nuevos, esconden controles que han fallado, esconden situaciones de riesgos
que pueden identificarse de manera reactiva, si bien es cierto, pero pueden evitar que se vuelva a suceder, porque si yo ya lo identifico dentro ya del proceso de planificación, reflexiono sobre esos controles y las lecciones aprendidas posiblemente formen parte de los controles existentes. Entonces, la norma es bastante sabia, nos dice, en el proceso de identificación del peligro, no olvides considerar como insumo también los incidentes pasados, porque ahí también se esconden peligros, ¿ok? Situaciones de emergencias potenciales. Las emergencias potenciales, eventos críticos que puedan suceder, también debemos considerar dentro de este proceso. Y el punto es, sí me parece sumamente importante, ¿no? Porque también nos dice, considera las personas, incluyendo cómo acceden al lugar de trabajo, incluyendo contratistas, visitantes y otras personas. A veces sucede inclusive que ha habido ocasiones, recuerdo mucho, en donde, por ejemplo, han entrado delincuentes a una organización donde no ha habido un buen control de seguridad y salud, y estos delincuentes han dejado, por ejemplo, situaciones de peligro, inclusive colocando material explosivo dentro de la instalación, ¿no? Inclusive dentro de la investigación periodística salió que estos delincuentes lo hicieron porque tuvieron un tema que penal con esta organización que no lo solucionaba, por la cual por venganza inclusive dejaron entrar estos materiales explosivos que ocasionó una explosión. eh, y esto es considerable, ¿no? Porque si nosotros no consideramos, por ejemplo, cómo es los mecanismos de ingreso de los visitantes, los contratistas, podríamos generar nuevos peligros que inclusive no lo tenemos pensado dentro de una evaluación de riesgos inicial. Entonces, todas estas situaciones potenciales tenemos que reflexionar en este requisito 6121. ¿Ok? Aquí también es importante ver aquellas situaciones dentro del lugar de trabajo que están en las inmediaciones. A veces sucede que la empresa donde yo estoy implementando el ISO 45001 queda en un lugar bastante riesgoso, queda en un lugar donde, por ejemplo, hay una delincuencia bastante alta. Entonces tenemos que ver si esos peligros son aceptables o no, o pueden ocasionar riesgos. Si es que eso no lo identificamos, por ejemplo, pudiese suceder que ocurran incidentes cuando las personas del trabajo salgan de hacer sus actividades normales del día. Tenemos, dice la norma, que analizar las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la organización. Inclusive los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. Y aquí recuerdo mucho una historia, por ejemplo, estaba yo auditando en una mina, una empresa de vigilancia, y recuerdo mucho en esta mina que está a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, había un puesto de vigilancia bastante alejado de la mina que ningún auditor se atrevió a visitar. En esta auditoría, pues, me dio la sensación de poder ir hasta ese lugar de trabajo. La verdad estaba lejísimos. Llegué a las justas porque el aire ya me faltaba. Y llegué al lugar y básicamente este trabajador, el vigilante, estaba en condiciones de seguridad y salud bastante insalubres, condiciones de seguridad y salud que realmente no cumplían ni siquiera el marco legal y menos un estándar internacional. El techo, por ejemplo, era de calamina y tenía huecos por donde pasaba la lluvia. El colchón era un colchón que ya se estaba digregando, rompiendo y estaba en el piso con bastante polvo. El señor tenía que traer todos los días su propia cafetera, o sea, las condiciones del lugar eran de verdad muy críticas, ¿no? Y había peligros inclusive, ¿no? Por requisito del estándar, el estándar decía que cada puesto de vigilancia debería tener su análisis de riesgos, de peligros, ¿no? Y cuando le pedía a este señor, pues ni siquiera lo tenía. Entonces eso era una consecuencia de que el sistema de gestión de seguridad y salud no había llegado a esta ubicación que estaba bien alejada.
Es muy importante entonces analizar todo este tipo de factores que podrían ocasionar riesgos para justamente el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud. Punto importante, en el F nos dice que también hay que considerar todo el tema del diseño de áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, las maquinarias, los procedimientos operativos, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados. A veces sucede de que, por ejemplo, típico en los supermercados, ¿cierto? Colocamos sillas que no se adecúan, por ejemplo, al trabajador o a la trabajadora, y no hemos hecho ningún estudio ni siquiera ergonómico para saber si es la mejor forma de adaptarnos a las capacidades de los trabajadores, ¿no? Acá ingresa mucho el tema de riesgos ergonómicos o disergonómicos, por ejemplo, ¿no? Hay países donde es un requisito legal hacer un informe de todo el tema de ergonomía, ¿ok? Otro tema, por ejemplo, es analizar las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo. Esto ya lo hemos visto. Y también situaciones que justamente no controladas por la organización y que pueden ocurrir dentro del entorno de la empresa. ¿Ok? Esto es muy importante dentro del punto F del estándar internacional. Y finalmente, no olvidar en la identificación de peligro todo el tema de la gestión de los cambios. Cambios reales o propuestos por la organización justamente dentro del establecimiento del sistema de gestión. A veces sucede que son estos cambios los que generan los accidentes de trabajo. A veces existe, oye, le requiero a alguien que me apoye para esta actividad de traslado de tuberías, y esa persona no está capacitada, no está entrenada, no ha hecho un análisis de riesgos acorde a su actividad, y justo ahí sucede el accidente. Cambios, por ejemplo, de hacer una actividad que se debió hacer en el día y ahora se va a hacer en la noche, ¿no? En cambios, por ejemplo, de autorizar de que el que va a supervisar el tema de seguridad y salud de un movimiento de carga ya no va a ser el rigger, sino va a ser el asistente, y esta persona no es competente. Esos cambios reales o propuestos tienen que pasar por una evaluación de riesgos, nos dice la norma, porque puede haber la posibilidad justamente de que el resultado no sea acorde a lo planificado. Tenemos que evaluar siempre esos riesgos. Y los cambios con el conocimiento y la información sobre los peligros. Esto es muy importante. Finalmente, la norma concluye con que no solamente tenemos que identificar los peligros por todos estos factores que hemos comentado, sino también tenemos que aplicar una correcta evaluación de riesgos. Y esa evaluación de riesgos de los peligros identificados, esto es muy importante, que no lo decía la norma OSA 18001, lo estoy subrayando en rojo. La norma OSA 18001 nos dice que cuando evaluábamos los riesgos, tomábamos en cuenta los controles existentes. Esta ISO 45001 nos dice algo mucho más potente, porque acá sí tendríamos que revisar nuestra metodología de evaluación de riesgos. No necesariamente una metodología que ha cumplido con OSA 18001 puede cumplir con la ISO 45001, y aquí sí mucho cuidado. Nos dice que al evaluar los riesgos para la seguridad y salud a partir de los peligros identificados, tenemos que tener en cuenta la eficacia de los controles existentes. Punto importante dentro del concepto, por ejemplo, de probabilidad de mi metodología. Normalmente a veces teníamos en cuenta no la eficacia del control existente, sino si el control existente existe, si el control existente está implementado o si no existe un control existente. Aquí tenemos que vincular, es una sugerencia, el concepto de probabilidad al concepto de eficacia del control existente. Por ejemplo, yo tengo una actividad de trabajos en altura, identifico que las escaleras pueden tener una condición de armado que puede ocasionar una caída para el colaborador. Uno de los controles que he implementado es, por ejemplo, el tema de los permisos de trabajo, ¿ok? Y cuando evalúo el riesgo, no digo, de como tengo un permiso de trabajo, mi riesgo en el concepto de probabilidad es bajo.
No, tendría que yo preguntarme, teniendo en cuenta el permiso de trabajo y además es eficaz, o sea, está llenándose correctamente y cumple su objetivo, recién podría concluir de que el concepto de probabilidad es bajo. Y eso es muy importante para el estándar internacional. Y esto es algo nuevo, señores. La metodología inclusive podría cambiar para los que manejan OSA 18001 a ISO 45001 si es que no están teniendo en cuenta el concepto de eficacia de los controles existentes. Y otro punto importante que nos dice la norma internacional, que esta metodología de evaluación de riesgo debe definir el alcance, la naturaleza, el momento en el tiempo para asegurarse que sean proactivas más que reactivas. Quiere decir que tenemos que anticiparnos al evento peligroso. Tenemos que tener, si tenemos en cuenta ya la eficacia de los controles existentes en el factor de probabilidad, por ejemplo, ya estamos concluyendo justamente que nuestra metodología es proactiva antes que reactiva. No solamente esperar que ocurra el accidente para aprender si es que sí existen nuevos peligros, sino anticiparnos a esos escenarios. En el curso de aplicación, para los que están llevando en el campus virtual privado, vamos a descremar un poco este concepto de metodología proactiva y reactiva y vamos a hacer un ejemplo de aplicación de cómo aplicar la eficacia de los controles existentes en un ejemplo de una matriz hiper con requisitos de la ISO 45001. ¿Ok? Y la norma también nos dice de que tenemos que establecer metodologías y criterios y esto tiene que sí mantener y conservar como información documentada. Normalmente, ¿qué mantenemos como información documentada? El procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud, el IPER o el IPER-C, lo que ustedes lo llaman. ¿Y qué conservamos como información documentada? El registro, la aplicación de esa metodología. ¿Ok? Entonces eso ya lo conocíamos desde la versión anterior. Les recuerdo que se mantiene como requisito para este estándar internacional. Bueno, entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Si existe alguna consulta sobre este módulo, no olviden escribirme a mi correo personal. Si estás llevando el curso de especialización en el campus virtual privado, no olvides descargar el ejemplo de aplicación para el taller de aplicación y cualquier punto importante del estándar internacional que ustedes tengan en cuenta consultar, con todo gusto me pueden escribir. Hasta aquí nos vamos a quedar. El siguiente módulo que vamos a revisar básicamente es con respecto a los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud y la planificación para lograrlos. Antes también vamos a hacer un ejemplo de aplicación de esta metodología. Un fuerte abrazo, saludos con todos y no olvides, si te ayudó este video, compartirlo con muchos más profesionales para que se puedan beneficiar de este conocimiento.